la palabra. Claro que sí, no, muchísimas gracias y al contrario, un honor estar acá y por supuesto tiempo. Reto difícil, porque con todo lo que ha dicho Dani, Ariel y Margarita, no sé qué más decir. Estoy aquí quemándome las pestañas tratando de ver qué más puedo aportar, porque creo que han dicho cosas interesantísimas que se complementan. Pues voy a compartirles y creo que algunas ideas podré pasar un poco más rápidas, otras iremos como a un ritmo más despacio. ¿Me están escuchando bien y ven mi presentación? Yo te escucho bien y ya veo la presentación. Sí, ya la Listo. vemos. Genial, magnífico. Cuando haya cualquier pregunta, porfa, me van contando, me van interrumpiendo, porque tengo activa la presentación, no estoy viendo el chat en este momento, entonces me ayudan a soplarme ahí, porfa, cosas del chat, o si alguien quiere ir preguntando, por supuesto, bienvenido. Bien, pues nuevamente muchas gracias. Creo que Ariel creo que también lo mencionaba en su intervención. Y pues aquí estamos es para aprender, ¿no? Y pues finalmente eso es lo que hace un profesor. Un profesor aprende, es un estudiante a sueldo. Y pues es aprender algo diferente. En este caso, pues el asunto, lo que nos convoca como esta crisis, pues es oportunidad para desarrollar nuevas formas de comprender y acomodar a esta complejidad, de diseñar y dictar clases en esta modalidad no es difícil. Puede ser complejo, de acuerdo, pero es una complejidad para el cambio, pero es finalmente llegar a desarrollar estas formas de comprensión. Y como lo hemos balanceado nosotros, como hemos podido llegar como a abordar el tema es a través de estos tres grandes bloques, que es la pedagogía, los contenidos y la tecnología. Un poco como para hablar de los contenidos, que no quisiera centrarme ahí porque no lo vemos nosotros como el punto central, pero sí es un punto muy importante. Y es nos formulamos inicialmente nosotros preguntas como las que tenemos ahí en el cuadrado de la izquierda, el cuadrado azul, y es, ¿estamos cambiando por completo el curso? ¿O estamos reemplazando la presencialidad, pero el resto de las actividades que nuestros estudiantes venían haciendo las van a seguir haciendo? ¿Estamos en un cambio definitivo o es algo temporal? Y un poco nos quedamos con la segunda, por eso la resalto en negrilla, y es, estamos reemplazando la presencialidad. Entonces no queremos tampoco reinventarnos todo en este momento, porque ahí entonces me voy al diagrama, al cajón que está a la derecha en naranja, y es, ¿hay tiempo? Es decir, tenemos en este momento tiempo y recursos para reemplazar todo, cambiar el curso, crear, hacer un montón de cosas, y en la mayoría de casos nuestra respuesta fue, pues no hay tiempo, es decir, ¿a qué horas? Algunos decían, no, sí, yo tengo tiempo y puedo hacerlo, tengo habilidad. Ok, bienvenido, pero digamos que el punto de partida es, estamos reemplazando la presencialidad. ¿Eso qué significa? Pues que uno puede en términos de contenidos ponerse a crear cosas y hacer grabaciones y hacer animaciones y hacer un montón de cosas, si hay tiempo y si hay recursos. Eso implicaría también un saber adicional para el profesor y es use herramientas, aprenda herramientas de grabar, de editar o de hacer animaciones. Si ya las sabe usar y las domina, bienvenido, magnífico. Eso es lo que hemos dicho nosotros y lo que hemos estado haciendo. Pero si no, creo que ya la complejidad es suficiente por otro lado. Entonces, un poco más el asunto es ajustes los materiales que ya tiene o use material existente. Eso sí, ojo con el material existente, busque buenas fuentes, busque materiales de calidad que sean disponibles, enlaces rotos hay que evitarlos, por supuesto pertinentes. Entonces, si nos vamos a quedar con reemplazar la presencialidad, evitar un poco el crear por cuestiones de tiempo y recursos, entonces, pues, ¿cómo adaptamos las presentaciones? Y ahí es desde tips muy sencillos, que aquí estoy utilizando la antítesis, perdón, de ese primer tip y es, ¿a qué horas tenemos la sesión? A veces si es una sesión a esta hora, oye, es mejor poner un fondo negro, por eso estoy usando la antítesis, ¿no? Esta presentación la había diseñado como para formato día. Entonces, pues eso inclusive ayuda a aliviar un poco más la atención del participante. Si puede utilice videos, use capturas sea muy gráfico, porque
y el uso de herramientas más, de herramientas visuales más que un montón de texto ayuda mucho. El poner cuadritos, como lo estoy haciendo en este momento, llamo la atención sobre el cuadro azul de la izquierda o sobre el cuadro naranja de la derecha. Eso hace que reemplace un poco lo que uno hace en el salón de clase cuando va al tablero y pone el marcador o señala. Entonces hay que como capturar la atención del participante de alguna manera. Entonces, tablas, gráficas, utilice juegos, simulaciones, y puede acceder a alguna simulación. Utilice listas de chequeo, que los estudiantes puedan saber que ya pasaron por cierta etapa, y eso les ayuda también con esa paz mental de por dónde van. Y use entrevistas, como lo estamos haciendo en este momento. Traiga personas invitadas, colegas invitados, etcétera, que pueda también aliviar y que pueda generar una dinámica más de conversación y no solamente de presentación. Entonces, un poco como la premisa por la que partimos, y es: estamos reemplazando porque somos una universidad presencial. Tenemos algunos programas blended, pero la universidad se ha definido y nuestros programas se han definido como presenciales. Entonces, pues no es un cambio aún definitivo. Cierto, hay incertidumbre, pero por ahora aún lo vemos como algo temporal, y pues en la ausencia de tiempo estamos reemplazando la presencialidad. Esa es como nuestra premisa. Entonces ahí me meto como en esos elementos. El primero era el contenido, el segundo pedagógico, y luego vamos a mirar algunos detalles tecnológicos. Saberes pedagógicos. Entonces también partimos de poner algunas definiciones en claro, y es que no es llenar de actividades a los estudiantes y a los profesores para ocupar el tiempo. O sea, como no nos vamos a ver, o como no va a pasar, o como no, entonces guía, taller, sin sentido, ¿no? Tampoco estamos diciendo entonces hagamos la vida fácil y light, sino no es llenar simplemente por ocupar el tiempo. Pero tampoco es ver clase por televisión. Y creo que la pregunta ha sido recurrente, y Margarita habló sobre eso, Ariel habló sobre eso, y Dani también lo mencionó, y es el tiempo. ¿Qué tanto tiempo puede uno lograr la atención de un participante en una sesión? Fíjense nomás esta sesión. Llegamos en algún momento como a 100 y tanto participantes, habíamos pasado de ahí, y en este momento hay 93, se va perdiendo la atención, y la hora lo hace difícil. Una escuela de posgrados hace que el estudiante esté en su día a día de la vida laboral, o al contrario del ocio por efecto de que no puede salir, y lo traemos entonces en una franja o en una hora o en un momento o en un sábado a agobiarlo más. Entonces no puede ser ponerlo solamente en una actitud pasiva, tiene que estar muchísimo más activo, tiene que estar conectado. No es lo mismo que hacíamos antes, pero ahora por webinar. O sea, como aprenda la cámara y echa un discurso y tal luego. Y Ariel claramente lo mencionaba, esto no es educación virtual, es una emergencia, y como tal debemos comportarnos de esa forma. Que ojalá de aquí nos queden aprendizajes para mejorar la presencialidad cuando volvamos a ella, fantástico, y esa es la utopía que estamos en este momento persiguiendo nosotros también en la universidad. Pero no estamos definitivamente en educación virtual, no fue diseñada intencionalmente así, y estamos ante una reacción, pero tiene que salir bien, tiene que salir una muy buena reacción de calidad, pero pues es parte de que es responsabilidad de todos que salga bien. Segundo elemento importante, ¿cómo se aprende? Margarita también lo decía, pues esto no es un asunto de, oye, tengo que cumplir el checklist de los temas y pasar por todos los temas al final es un pretexto. Para lo que alguien va a un programa de formación en la universidad es para desarrollar competencias. O sea, ¿para qué son los cursos? No es para eso. Los temas al final están en Google, están en los libros, están en los artículos, están en los papers. Es una alineación curricular para formar competencias. Entonces, como no olvidar esa premisa, porque aquí pueden pasar cosas como que no alcancé, no me dio el tiempo, ok, pero el estudiante logró el objetivo que tenía en el curso, o sea, es capaz de hacer lo que iba a hacer, es competente, no sé si se sabe recitar los temas, es competente en lo que se estaba haciendo, y eso creo que ayuda también como a aliviar un poco la tensión y la paz del tema. Y eso nos lleva al tercer elemento, y es la flexibilidad en todo. Aquí menciono algunas, que ya, y por eso digo, es difícil agregar cosas porque todos ya lo han mencionado. Flexibilidad en el tiempo, entonces no podemos dedicar un poco lo que está pasando acá.
minutos y minutos y minutos del discurso. Ariel muy bien lo mencionaba, tal vez 20 minutos es una muy buena medida. 30 con seguridad ya es alto, ¿sí? Pero 15 a 20 minutos, y pues una premisa que hemos tenido también en la universidad es no cambiamos las franjas horarias, seguimos con lo mismo. Nos invitamos a diseñar esa franja horaria diferente. Podemos tener sesiones de hora y media o de 3 horas o de 8 horas, como mencionaba Margarita. ¿Qué voy a hacer para mantenerlos ahí activos? Ya no voy a hablar tanto, sino los voy a poner a hacer cosas y voy a lograr conectar con ellos. Ahí creo que está el reto y en ese es donde estamos trabajando. Flexibilidad en la calidad de la conexión. No todo el mundo tiene una muy buena calidad. Es más, como profesores, generalmente no tenemos una buena calidad de conexión. Cuando uno va y contrata un plan de internet, usualmente lo que le venden a uno en el anuncio es la velocidad de descarga. Pero uno está creando y está generando contenidos, está generando video, está compartiendo pantalla, está compartiendo un montón de cosas, está creando. Entonces probablemente la velocidad de carga te va a ser más rápida de lo que uno actualmente tiene. Eso es lo que evita que, no lo oigo bien, es que se había cortado, es que se cortó la comunicación. Entonces eso va a ayudar a que las cosas fluyan muy bien. Flexibilidad de recursos. Algunos pueden tener más o menos recursos a nivel institucional, a nivel personal. Entonces pues hay que tener flexibilidad en eso. Y lo mismo pues a nivel de los mismos estudiantes. Margarita también lo citaba. Hay lugares donde nuestros estudiantes, hay hogares donde nuestros estudiantes tienen un computador y de alguna puede que tengan celular, pero hay hogares donde no hay no hay plan de datos. Entonces tiene que usar el del celular porque eso sí, plan de datos para el WhatsApp, etcétera. Entonces todo eso tiene que manejarse. En nuestros programas de posgrado, por ejemplo, tenemos programas los programas que tenemos en un modelo blended, uno de los modelos blended, pero más básico. Los estudiantes van cada 3 semanas. Algunos de ellos trabajan en campo afuera, por ejemplo en petroleras. Internet allá no existe, ahí ni siquiera la calidad de la conexión o los recursos, sino tienen que salir el fin de semana a un lugar donde haya internet. Entonces tengo que garantizar que ellos puedan tener todo eso disponible para cuando se vayan a conectar. La distancia genera mucha ansiedad. Y Ariel ilustró ese punto muy bien. Canales de comunicación muy claros, porque la distancia genera mucha ansiedad. Cuando uno está ahí en el campus y está entre los salones y en los pasillos, es muy fácil comunicarse. A uno como profesor lo buscan los estudiantes unos minutos antes de empezar la clase, al terminar la clase, si hay un descanso, y como que todo lo que hay ahí se resuelve. Pero cuando no hay esos espacios, pues esa comunicación empieza a generar esa ansiedad. 3 elementos que veíamos muy importantes como oportunidad sobre la pedagogía en la universidad, esos 3 que están señalados en el cuadro verde de arriba a la derecha, y es algo que en la universidad es difícil, poder capturar a estudiantes que en la presencialidad se dispersan. Al comienzo le preguntaban a Margarita, y creo que a Dani también le hicieron esa pregunta, y es, pero ¿cómo hacemos para que todos estén ahí? Porque es que cuando uno está en clase los está viendo en el salón, pero cuando estamos acá no sabemos si están conectados o no. En la universidad también algunos profesores, colegas nos hicieron esa pregunta, y mi pregunta es, ¿y usted en clase sí sabe si están conectados? ¿O sabe si están ahí sentados? Y es de pronto nada, pues sí, está bien. Que puede estar ahí sentado y con su celular y su computador, o es más, puede estar en la nebulosa, ¿sí? Y aquí justamente hay una gran oportunidad para capturar a estudiantes que en la presencialidad se dispersaban. Como las herramientas que ya se han mencionado. Si en este momento yo hiciera un sondeo, capturo la atención. Entonces, por ejemplo, ¿qué hemos hecho? Nosotros hemos tratado de programar un sondeo al menos cada 10, 12 minutos, como máximo. Tampoco agobiarlos, entonces cada 3 minutos un sondeo, porque pues, también se distrae. Pero sí lograr hacer algo que los permita conectar un poco con eso. Sabemos cómo van los estudiantes por las actividades que hicieron antes, por los exámenes, por los entregables. Sabemos quiénes van bien y quiénes van mal. Entonces podemos en vivo casi o con el apoyo, si tenemos un asistente o un monitor, podemos saber quiénes no han tenido un buen desempeño, y en la misma sesión de clase empezar a involucrarlos a ellos más, lanzar preguntas. Esas preguntas sorpresa son muy buenas, y como aquí podemos siempre saber los nombres, entonces pues esas preguntas sorpresa. Y hay estudiantes que son súper aventajados.
esos deberían encargarse, por ejemplo, y así lo hacemos, ellos son los que están mucho más pendientes de los chats, respondiéndole las preguntas a los que están ahí un poquito más enredados. Entonces ahí logramos involucrar a todos, a los que están como en la mitad, generando preguntas que los aventajados responden. Y llamando un poco más la atención a través de preguntas sorpresa a los que iban mal. Y entonces eso empieza a generar. Los sondeos nos permiten saber, como lo mostró, por ejemplo, Ariel con el Kahoot, nos permite saber quién, no solamente la tendencia, sino quién iba bien o quién iba mal. Entonces así uno puede profundizar en un concepto, pero lo mismo, puedo detenerme en los que marcaron la respuesta incorrecta y lanzarles preguntas directas, como, oye, pero cuéntame por qué creíste eso, o al contrario, los que estaban en la pregunta correcta, que argumente por qué lo hizo. Y estamos entonces ahí utilizando una herramienta muy fuerte pedagógica, que es la verbalización. Cuando yo verbalizo el conocimiento, estoy aprendiendo más. Entonces ahí empezamos como a generar ese tipo de cosas. Segundo pretexto importante, podemos hacer, es la oportunidad de oro para poder hacer seguimiento y retroalimentar. En eso Margarita fue muy explícita y habló mucho como de la importancia que le damos a la retroalimentación. Para eso vienen nuestros estudiantes de posgrados y de pregrados, y es para, no para que les demos una nota, obviamente la nota es importante, y pasar y aprobar y recibir, pero la esencia de ellos vienen aquí por algún aprendizaje, porque les podamos decir algo sobre su desempeño. Entonces aquí tenemos herramientas para hacer eso. Y el otro pretexto, esa clara separación entre evaluar y calificar. Así que la calificación no se quede en un número, sino al contrario, ahora sí estamos hablando de su desempeño, estamos hablando del desarrollo de competencias. Y eso nos empezó a quitar cosas como, no, es que yo tenía en mi curso 10 quizzes. ¿Y por qué tenía los quizzes? Para comprobar lectura. Ok, ¿y eso qué competencia desarrollo? No, es que es... ok, y entonces ahí nos enredamos. Pero es que si no leen, no puedo saber si desarrollaron la competencia. Ok, ¿y cómo lo hacen? Ah, no, pues no sé. Entonces por eso creo que la pregunta es, ¿para qué es el curso? Y aquí nos podemos quitar un poco ese asunto. Entonces, si va a ser el quiz porque tiene una intención pedagógica, porque al resolver el quiz está desarrollando una competencia, y luego yo lo retroalimento sobre el quiz. Ah, ok, bienvenido al quiz. Magnífico, porque tiene una intencionalidad. Y pues al final si califica o no, pues es un asunto, digamos, en lo que termina como conclusión, pero no el fin último del quiz o de ese tipo de actividades. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos ha funcionado? Grabar la sesión, ¿sí? Y grabar la sesión, por lo que decía, no todo el mundo tiene acceso a los recursos, hay a veces con un computador por casa, etc. Materiales a tiempo. Si el material no está a tiempo, se genera aún más esa ansiedad. Material de lectura, entonces ojalá hay que conseguirse el PDF o cambiar entonces el material para que lo tengan y conseguir algún PDF, pero que puedan tener el material a tiempo. Ariel lo mencionó y no voy a pasar otra vez por ahí, canales de comunicación. Ponerse en los zapatos del otro. Entonces es cambio el diseño del tiempo, es lo que decía. Una persona que trabaja, le ha tocado estos días o salir con el susto, si le ha tocado salir, o quedarse en su casa encerrado. Y después entonces nos enfrentamos a ver clase por televisión. No, hay que ponerse en los zapatos y decir, oiga, tengo que ponerlo a hacer cosas. Él está aquí para aprender, pues tenemos que ponerlo aquí a hacer cosas. Cambios en reglas, pues ahora entonces la cámara, cuando está prendida o cuando está apagada. Queremos usar bajo o ancho de banda, entonces apaguémosla en ciertos momentos o prendámosla todo en ciertos momentos. El profesor siempre la mantiene prendida, y es un asunto más de quitarle un poquito el tono impersonal. Cuando uno está de profesor con el otro lado, también es duro, uno se siente que está hablando contra nadie, contra el computador, y no sabemos si sí, si no, si se perdió la conexión, si me están oyendo, si no. Eso ayuda mucho con eso. Como lo arrancamos en la sesión y Jairo y todos empezaron a decir, la regla es, por favor, todos el micrófono apagado. Todos tenemos ruido de fondo en la casa. Entonces, pues el micrófono apagado, y lo prendemos cuando vayamos a interactuar. Por ejemplo, una regla que hemos puesto, si alguien va a hacer una pregunta, prende el micrófono y prende la cámara. Queremos verlo, no solamente queremos oírlo. Entonces eso empieza también a quitarle un poquito el tono personal del asunto. Herramienta clave, grupos de trabajo. Entonces, la herramienta que usamos nosotros en Uniandes es la de Blackboard, pero también lo hace Zoom, y también lo hace Webex, y también lo hace Adobe Collaborate. No lo hace Teams.
y es partir en grupos de trabajo. Entonces hay que encontrar también una buena herramienta que ojalá lo haga, que me permita a mí estar, luego de los primeros 15 minutos en los que hice mi intervención, ponerlos a hacer algo. Y además los grupos aleatorios aquí son fantásticos, porque uno puede decirle a la herramienta, arme grupos, arme 8 grupos de 4 personas, o arme 10 grupos de 7, bueno, lo que uno quiera hacer. Y entonces los arma aleatoriamente. Y entonces ahí primero, nuevamente como para responder a esa primera pregunta que estaba arriba en el cuadro verde de cómo capturar estudiantes, pues el control social, si los pongo a trabajar en un grupo y alguno de ellos no está conectado, no está concentrado, no leyó, no se preparó, no, pues ahí se empieza a evidenciar, entonces eso empieza a jalar. Pero el grupo de trabajo no es un grupo de discusión y de hablemos y de resolvamos algo, tiene que generar un entregable. Y a veces el entregable no tiene que generar luego una nota, ¿no? Porque volvemos al asunto de calificar. No, el entregable puede que no genere la nota, sino una nueva presión y tiene que presentarlo al curso, o tiene que pasárselo al otro grupo para que el otro grupo lo evalúe, o ¿sí? No se trata tampoco entonces de saturarnos un montón de trabajo también nosotros, sino, Ariel lo decía muy bien, manténgalo también simple. Sondeos ayudan mucho con esa estrategia educativa de Just-in-Time Teaching, y es básicamente eso, yo puedo lanzar sondeos como Kahoot, como Socrative, como Turning Point, etcétera, e ir mirando en tiempo real qué conceptos están claros, sino algo que esté claro y que toda la audiencia ya lo tiene claro, ¿para qué profundizo en eso? Más bien avanzo a otra cosa. Y entonces ahí puedo ir mirando cómo agregarles valor realmente a ellos y que ellos sientan que están ahí por una razón mucho más que ver clase por televisión. Ariel también lo mencionó, las pizarras o los tableros compartidos son fantásticos. Nosotros tenemos profesores que nos dijeron al comienzo, como no, yo no le jalo porque yo uso solamente tableros, yo no uso ninguna presentación, yo no voy a crear nada, por lo mismo que tenía en la diapositiva anterior, no hay tiempo, no hay recursos. Ok, entonces profesor, utilice una pizarra de estas, la herramienta tiene, o una de las herramientas gratuitas también, y haga ahí. Ojo, porque estas pizarras involucran que yo marque o con el mouse o con el pad si tengo portátil o si tengo touchpad y touchscreen, perdón, y normalmente no es tan fácil, entonces al final uno como que se da cuenta que no, o que no tenía las habilidades, o que sí tiene una muy buena puntería con el mouse, etcétera. Entonces es como cosas que tiene uno que ir calibrando. Siguiente elemento que nos ha funcionado y hemos hecho muy bien, involucrar a los estudiantes. Ya lo había mencionado, esto es responsabilidad de todos de que salga bien. No es asunto de que y la universidad lo hace bien y entonces los estudiantes se lavan las manos. No, esto es de todos, porque no es un asunto que se inventó la universidad o se inventó, no, es un asunto que es real para todos. Entonces, una crítica y algo bueno. Y así logramos como involucrarlos, que ellos se sientan parte de que están haciendo también este cambio y que son escuchados, que no simplemente fue lo que se le ocurrió a alguien llamado profesor por allá, sino que todo va ocurriendo. Un tema súper sensible en la pedagogía, exámenes. Uno de mis cursos, yo soy profesor del área de finanzas, pero también tengo un curso de simulación de negocios en el área de estrategia, pero soy profesor de análisis y planeación financiera y evaluación. Pues es un área que a veces tradicionalmente necesitamos el examen. Pues no, básicamente la pregunta es confiar. Y alguien me hacía la pregunta, pero ¿y vamos a confiar? Yo le decía, luego ya no confía en ellos. Es decir, pues es el profesor, no el policía. Entonces, ¿será que está diseñando exámenes de una forma que no está enfocado en la competencia, sino solo en el conocimiento? Pues ahí no estamos haciendo nada. Estamos a enfocar el examen en la competencia. Entonces, no, es que se van a pasar por los chats y por el WhatsApp, y ya usan Excel y Google Docs online, ¿no? Entonces, pues, más bien entonces, ¿cómo convertir ese examen en una oportunidad de aprendizaje? Porque al final se van a pasar las cosas, en clase se pasan las cosas. Entonces, uno es policía o uno es profesor, y creo que es una concepción importante de la cual partimos también, y es, pues tenemos que confiar. Margarita, pues por eso decía, Mariano habla un poco más adelante de la evaluación, porque aquí hemos estado trabajando mucho en estas últimas semanas, y es, ok, qué cosas, qué herramientas, pero más que las herramientas es ideas para la evaluación, y es qué cosas podemos hacer. Ojalá
pudiéramos llegar todos como al último nivel de análisis y síntesis, pero creo que aquí la primera pregunta que hacemos a los demás profesores es, ¿su curso dónde está? ¿Su curso está en conocimientos o va un poquito más allá y llega a comprensión o aplicación o análisis y síntesis? Esto lo sacamos de la taxonomía de Bloom, no es nada extraño. Y es dónde está, porque lo que actualmente está haciendo en su curso, así debería ser consistente la evaluación. Entonces, pues, si está dando un curso de conocimientos y su curso es solamente conceptos y conceptos y no hay nada más, pues no vaya a hacer una evaluación que esté enfocada en el análisis y síntesis, porque no se vea. Entonces, pues no tiene sentido tampoco eso, y la tensión que se está generando en este momento en, en el aislamiento, pues puede generar aún más estrés en los participantes. Entonces decíamos cosas como, bueno, pues los quizzes y los exámenes bienvenidos, pero lo interesante de un quiz no es si marcó la opción correcta, es por qué marcó la opción correcta, es decir, que el quiz le pueda dar retroalimentación. Nosotros tenemos en la universidad dos plataformas, una de ellas es Moodle, y con Moodle cada opción de respuesta puede tener una retroalimentación, a diferencia de Black, porque solo puede tener una retroalimentación como por pregunta. Entonces ahí Moodle funciona muy bien porque si marcó la opción incorrecta, entonces ya le estoy diciendo por qué. Entonces el tiempo del examen, el que yo invertía antes para calificar, más bien lo invierto para hacer un buen examen con una buena retroalimentación para cada uno. Y ahí estoy generando valor para el estudiante. Entonces estoy convirtiendo el examen no solo en una herramienta de evaluación y de sacar una nota y todo esto, donde además si no confío en ellos y se van a copiar, pues listo, sino que les sirva, es decir, si logré el propósito educativo de que les sirva, ok, magnífico. Algo que sirve en ambos mundos, en el nivel de conocimientos, en el formativo y en el sumativo, pues son sondeos, como bien lo mencionaba Ariel también, ejercicios como de resolución de problemas que los lleve como a la ejercitación y ese tipo de cosas, funciona muy bien ahí también para entregar rápido. Y los quizzes también se pueden adaptar para eso. Comprensión, los foros en la mayoría de herramientas de manejadores de contenidos para la educación como Blackboard, como Canvas, etcétera, tienen foros calificados y hay reglas para la calificación. Se puede uno diseñar métodos para poder entender quién hizo una buena pregunta, quién dio una buena respuesta, reglas de no repetir, reglas de contestar usando las ideas de los demás, etcétera. Entonces eso funciona muy bien en ese caso. Nuevamente, simulaciones. Hay simulaciones gratuitas, hay simulaciones pagas, las herramientas de sondeos que ya mencionamos, ese tipo entonces también está enfocado en la comprensión. Ahora, llevado a niveles un poquito más elaborados, entonces tiene la aplicación y análisis. Los quizzes con retroalimentación, pues si estamos como más en la parte formativa, pues buena herramienta, pero si nos centramos un poco más hacia la derecha de la tabla, más a la evaluación sumativa, pues ahí aparecen, ahí aparecen herramientas que también Ariel había mencionado, y Margarita, y Dani, y esto fue la evaluación cruzada, de pares y autoevaluación. Y muchas de estas herramientas ya vienen diseñadas con este tipo de evaluación, o si no, pues uno las crea y le dice, grupo tal o persona tal, o se evalúa lo del tal otra persona, y eso funciona muy bien. Presentaciones en la evaluación sumativa es muy interesante. Algunos profesores que aún, por ejemplo, nos decían, no, pues hace falta el examen, que yo lo vea ahí solito. Ok, entonces, ¿por qué no más bien en las últimas sesiones de clase, pues hágale examen oral? Y para eso están herramientas como estas donde estamos interactuando y lo puede ver, pero hagan, digamos, un examen oral intencionado, es decir, no le haga examen de conocimientos oral, hágale un examen de análisis y síntesis, y póngalo a evaluar un caso, una realidad de negocio, para que efectivamente se pueda ver en acción para lo que lo quiere ver, que el estudiante también sienta que la sesión online o el examen online le está agregando valor y no fue solamente una contestadera de un quiz que había podido hacer con una herramienta de quiz. Portafolios multimediales, donde puedan ellos ir agregando lo que van haciendo y al final ver la evolución de su mismo trabajo. Y lo pueden hacer en un wiki, en un blog, y todas esas son herramientas que están tanto en las herramientas educativas como en herramientas comerciales gratuitas.
Los videos es algo que también nos ha funcionado muy bien porque ellos preparan videos, les ponemos limitación como para el cierre de este caso o para el cierre de esta discusión, hay una metáfora, entonces suponga que usted es la junta directiva, o usted es el cliente, o usted es el consultor, y usted tiene que armar un video de máximo N minutos, 7 minutos, 5 minutos, 10 minutos, donde es un video con esa metáfora y es argumentativo. Entonces eso nos permite medir todo, nos permite medir los saberes disciplinares y saberes, por ejemplo, de habilidades blandas. Entonces, cómo está la comunicación. Y a veces les pedimos que lo hagan también por equipo. Claro, cada uno en su casa, por supuesto, con una herramienta como estas, y vemos qué tanto pueden inclusive interactuar como equipo y trabajar como equipo en este tipo de reuniones. Entonces, ese tipo de actividades nos ha funcionado muy bien, tanto para la dinámica como para la evaluación, y por supuesto eso nos permite dar una retroalimentación directa a las personas que lo estoy viendo ahí, o en vivo, o al grupo en vivo, o al grupo en video, y eso hace que nos, digamos, como que nos permita tener también pautas de tiempo y que no sean sesiones extendidas en el tiempo que nunca terminan, sino que podamos tener claridad y respeto también por el tiempo de nuestros estudiantes. Y el tercer elemento, pues hemos dicho contenidos pedagógicos, tecnológicos, no voy a hacer como todo un listado de herramientas, Ariel hizo un muy buen inventario y con seguridad hay muchas más, pero partíamos de estas tres cosas que están aquí a la izquierda. Primero, pues entramos como en una cosa que podríamos llamar alfabetización informática. Más que saber manejar herramientas, esa habilidad para adaptarse. Un profesor me dijo esta mañana, ayer en una reunión de área que tuvimos, y es que una vez uno maneja una, ya es capaz de manejar cualquiera. Pues hay que perderle el miedo. Y peor aún, constante evolución. Miren lo que está nomás pasando ahorita con Zoom. Empezamos a usar todo Zoom y de pronto salieron los expertos tecnológicos a decir, momento, hay problemas de seguridad. Entonces ya hicieron un cambio. Entonces ahora ya tiene una cosita diferente para manejar, que es la sala de espera. Eso es constante evolución. Si yo me lo había aprendido el paso a paso mecánico, pues después, pero eso nunca yo lo anoté en la primera sesión donde fuimos y me explicaron. No, es más una habilidad, ¿sí? Entonces no aprenda a manejar una, sino se entienda cómo funcionan, y todas son muy, muy claras, muy interactivas. De pronto el botón está arriba, en el otro está abajo, etcétera, pero básicamente todo se comporta. Segundo, tolerancia al fracaso. Uno entra al salón en el campus y nunca se le va a caer el salón. Pues, digamos, la probabilidad es cero, ¿no? O se puede caer, pero la probabilidad es cero. Entonces, pues aquí sí, el salón online se puede caer. Se le puede ir la luz, como le pasó a Jaime. La conexión se puede caer. O la conexión puede ser la que tenemos la mayoría de los consumidores, que es para Netflix, es decir, velocidades de descargas impresionantes, que es lo que nos anuncia el proveedor, pero ahora estamos generando el contenido, entonces deberíamos tener una velocidad de carga un poco más alta. Este número que aparece ahí, de 15, es uno que habíamos medido nosotros con las herramientas que tenemos para compartir pantallas, para compartir video al mismo tiempo, pero digamos que puede ser un poco más baja, una de 10 puede funcionar muy bien. ¿Cómo saberlo? Hay una herramienta, la clásica que utilizamos todos, que se llama speedtest.net. Está para aplicaciones para los móviles o para el computador, etcétera, y ahí le dice a uno cuánto es la velocidad real de carga y cuánto es la de subida. Entonces, pues como que todas esas recomendaciones y la tolerancia, pues es que puede fallar. Suponga que tiene todo y como a Jairo se le va la luz, ¿qué va a hacer? No, pues traigo el cable de la casa, no, pero fue todo el sector, no hay nada que hacer. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el plan B? Venga, un plan B, ¿qué pasa si falla? ¿Tiene un plan de comunicación? ¿Tiene una guía alterna o tiene algo para solucionar? Porque si la premisa es no mover el horario de clase, entonces pues después ya no hay otra oportunidad, o puede ser muy difícil la logística para eso. Un profesor le pasó la semana pasada, el internet se le cayó definitivamente y tenía un plan de datos con un operador que está ahora poniendo limitación a compartir internet del celular al computador, y entonces ya había agotado esa cantidad de datos.
¿Qué hizo? Nada, le tocó cancelar la clase y lo que hizo fue a posteriori hacer la clase él solito, sin estudiantes, la grabó y la subió. Ok, listo, había un plan B. Se perdió de la interacción, pero pues se le ocurrió una idea muy rápida para poderlo solucionar y funcionó. Entonces, volviendo aquí al cuadrito amarillo, pues qué cosas hemos hecho. Ariel también por ahí lo enfatizó, y es, manténgalo simple, lo más simple. Estamos ante muchos cambios, mucha información, muchos retos. Mantenga la calidad, porque finalmente para eso somos profesores. Mantenga la calidad, pero también trátalo simple. Evite la herramientitis, porque empieza uno a oír todas las herramientas del mundo. Es que no sé quién usa esta, y yo uso esta, y el otro usa esta, y en Google mencionaron esta, y en Facebook salió esta, y en Instagram, y el otro profesor, y en el otro curso, y el otro estudiante, y entonces terminó uno agobiado. Pánico colectivo podría generarle a uno. Y peor aún, un estudiante no solamente está en un curso, un estudiante está en el curso con otros profesores o en otros cursos. Si cada uno le pone una herramienta diferente, lo chiflamos. Entonces ahí también como que ojalá nos pudiéramos apegar a definiciones institucionales, que la institución dijera, oiga, al menos quedémonos con estas, puede que no se case con una, nosotros no nos hemos casado con una, pero tampoco hemos ido a todo el universo, sino quedémonos con esto, porque hay disponibilidad, porque hay soporte. Y algo que ha sido fundamental, red de apoyo de profesores. Y entonces, si red de apoyo, porque si algo no me falló, algo no me funcionó, quién sabe cómo funciona esta herramienta, cómo se hace. Si nos quedamos en pocas herramientas, la red de apoyo es útil. Pero si cada uno se va por una herramienta totalmente diferente, pues la red de apoyo es una mezcolanza de cosas que a nadie le aporta, porque entonces alguien manda una solución de cómo se resuelve en Socrative los sondeos, y el otro estaba utilizando Kahoot, y el otro Turning Point, y el otro estaba usando los sondeos de Collaborate, y el otro estaba usando, pues eso no le aporta porque cada uno está en algo diferente. Entonces reducirlo a un rango nos ayudó como a que esa red de apoyo fuera realmente un soporte, pues porque es que todos estamos en las mismas, todos estamos ante este panorama de muchas cosas nuevas. Entonces, no, momento, calma, es complejo, sí, pero no nos lo hagamos difícil tampoco nosotros, es decir, mantengámoslo simple y de muy buena calidad. Y eso es. Y si ven, como les decía de la pérdida de atención, ya vamos en 38. Ah, no, perdón, 75, estaba mirando el número, 81. Entonces ahí va disminuyendo un poco. Claro, creo que de pronto empezaron a servir la cena en muchas casas y... De acuerdo, de acuerdo. Y digamos, no ha sido la antítesis un poco, ¿no? Porque todos hemos hablado y no hemos tratado de involucrar mucho la audiencia. Entonces eso también pasa. Y pues 8:15, y si ya la cena está servida, la cena mata. Eso sí, no hay nada que hacer. Una cosa con esto que dice Jairo, que digo de la atención también. Cuando uno está en clase, hay una maña que a veces algunos tenemos, yo la tenía, y es cuando uno va como en cierto punto de la clase en el salón presencial, ¿no? Uno pregunta, ¿es claro? Adivine qué hacen todos. Asiente. ¿Están entendiendo? Es claro, sí, asiente. ¿Será que sí es claro y están entendiendo? ¿O solamente es el políticamente correcto para yo no quedar como que no, yo era el que no? Estas herramientas como los sondeos evitan esas preguntas, y en realidad yo no voy a preguntar, ¿es claro? ¿Están entendiendo? Sino le lanzo una pregunta como la del Kahoot que mostró Ariel, y, ok, ahora sí sé si están entendiendo o no, y lo sé como de forma directa y puedo cambiar la clase. Listo, Jairo, prometo callarme.